ahora escuchemos el Evangelio en nuestro idioma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Una multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Bien, hemos escuchado este pasaje bíblico del Evangelio de Mateo 13 del 1 al 9. Cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale. Queridos hermanos y hermanas, me alegra darles la bienvenida a esta primera audiencia general. Riprendo oggi il ciclo di catechesi giubilari sul tema Retomo el Gesù ciclo de Cristo, nostra catequesis speranza, jubilares sobre el tema iniziate da Papa Jesucristo, Francesco. nuestra esperanza, iniciado por el Continuiamo Papa oggi a Francisco. meditare sulle parabole di Gesù che ci aiutano a Hoy ritrovare la seguiremos speranza meditando sobre las perché ci parábolas de mostrano come Jesús Dio que opera nos nella ayudan a storia. recuperar la esperanza Oggi porque vorrei nos fermarmi muestran su una cómo parabola obra un Dios po' en la historia. particolare, Hoy me perché si gustaría tratta di una detenerme en una specie di parábola un poco introduzione a particular tutte le porque parabole. es una especie de Mi introducción a riferisco a todas las quella del parábolas. sembratore. Me refiero a la In un del certo sembrador. senso, in questo racconto En cierto possiamo sentido, en riconoscere este il modo relato di podemos comunicare di reconocer Gesù la forma de che ha comunicarse de tanto da Jesús que insegnarci tiene per mucho que l'annuncio del enseñarnos para el Vangelo oggi. anuncio del Evangelio hoy. Ogni parabola racconta una storia che è presa dalla Cada vita di tutti i parábola giorni, cuenta una historia eppure tomada de vuole la vida dirci qualcosa cotidiana, in pero più, quiere decirnos algo ci más, rimanda a un nos significato più remite a un profondo. significado más Ogni profundo. parabola fa nascere in noi delle domande, La ci parábola invita a suscita en non nosotros fermarci all'apparenza. interrogantes, nos invita a no Davanti alla quedarnos en storia las che viene apariencias, raccontata o all'immagine che mi viene ante la consegnata, historia que se cuenta posso o la chiedermi imagen que se me dove presenta. sono io in questa Puedo storia, preguntarme, ¿dónde estoy cosa yo en dice esta questa historia? immagine alla mia ¿Qué vita. dice esta imagen a mi vida? Il termine parabola viene infatti dal verbo El greco término parábola parabalein, che vuol dire proviene, de hecho, gettare del verbo dinanzi. griego La parabola mi parabadaen, getta davanti una parola que che mi significa lanzar provoca e mi delante. La spinge a parábola me interrogarmi. lanza adelante una palabra que La me provoca y parabola me del empuja seminatore a parla interrogarme. proprio della dinamica della La parola di parábola del Dio sembrador e habla degli precisamente de la effetti che essa dinámica de la palabra produce. de Dios y de los efectos Infatti, que produce. ogni parola del Vangelo è come un seme che viene gettato nel terreno De della hecho, nostra cada vita, palabra del Evangelio es como una molte semilla que volte se arroja al Gesù terreno de utilizza nuestra vida. l'immagine del seme Muchas con veces diversi Jesús utiliza la significati. imagen de la semilla Nel con capitolo diferentes 13 del Vangelo significados. di Matteo
En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, la parábola del sembrador introduce una serie de otras pequeñas parábolas, algunas de las cuales hablan precisamente de lo que ocurre en el terreno. El trigo y la cizaña, el grano de mostaza, el tesoro escondido del campo. Cosa è dunque questo terreno? ¿Qué es entonces este terreno? Ma è anche il mondo, Es la nuestro comunità, corazón, pero también es chiesa. el mundo, la comunidad, La la parola di Dio, iglesia. infatti, La palabra de feconda Dios, e de hecho, provoca ogni fecunda y realtà. provoca toda realidad. All'inizio vediamo Gesù che esce di casa e intorno a lui Al si principio raduna vemos una a grande Jesús que folla. sale de su La casa sua y se parola reúne a su affascina e alrededor una gran multitud. incuriosisce. Su palabra Tra la fascina gente ci y sono despierta la ovviamente curiosidad. tante Entre situazioni la gente hay differenti. evidentemente muchas La situaciones parola di diferentes. Gesù è per tutti, La ma palabra de opera in Jesús ciascuno es in para modo todos, diverso. pero actúa en cada Questo uno de contesto ci manera permette di diferente. capire meglio Este il contexto nos senso permite della comprender parola. mejor el sentido de la parábola. Un seminatore, alquanto originale, esce a seminare, ma non si Un preoccupa di dove sembrador cade il bastante seme. original sale a Getta sembrar, i semi pero anche no se là dove è preocupa de improbabile dónde che cae la portino semilla. frutto. La Sulla roja strada, incluso donde tra es i sassi, improbable que dé in mezzo fruto en ai el rossi. camino, entre las piedras, entre Questo los espinos. atteggiamento stupisce chi Esta actitud ascolta sorprende a los e induce oyentes a y los lleva a domandarsi preguntarse, come mai. ¿por qué? Noi siamo abituati a calcolare le cose e a volte è necessario, Estamos ma questo acostumbrados a non vale calcular las nell'amore. cosas y a veces es Il modo in necesario, cui questo pero esto no seminatore vale en el amor. sprecone getta il La seme forma en que è este un'immagine del sembrador modo in cui derrochador Dio arroja ci la ama. semilla es una imagen de la È vero forma en que infatti che Dios il nos destino ama. del seme dipende Es anche dal cierto modo que in el cui destino de il la semilla terreno lo depende también accoglie de la forma e dalla en que la situazione in cui acoge el si terreno trova. y de la situación Ma en que se anzitutto encuentra. in questa parabola Pero ante Gesù todo, ci con dice esta che Dio parábola, getta il seme della sua Jesús nos dice parola que Dios su ogni arroja tipo la di terreno, semilla de su cioè in palabra sobre qualunque todo tipo nostra de terreno, situazione. es decir, A volte en siamo più cualquier situación superficiali e en la que nos distratti, a encontremos. volte ci lasciamo A veces prendere somos dalle más entusiasmi, superficiales y a volte distraídos. siamo A veces nos oppressi dalle dejamos llevar por el preoccupazioni della vita, entusiasmo. A veces ma ci estamos sono anche agobiados i por las momenti preocupaciones de la in cui vida, siamo pero también hay disponibili momentos en e los que estamos accoglienti. disponibles y Dio acogedores. è fiducioso Dios e spera confía che y prima espera o que poi tarde o il seme temprano fiorisca. la semilla florezca. Egli ci ama così. Él nos ama Non así. aspetta che diventiamo No il terreno espera a que migliore. seamos el Ci mejor dona sempre terreno. Siempre generosamente nos la da sua parola. generosamente su palabra. Forse proprio vedendo che lui si Quizás fida di noi, precisamente nascerà al in ver noi que il Él confía en desiderio di nosotros, essere nazca en nosotros un el deseo terreno de ser migliore. un terreno mejor. Questa è la speranza. Esta es la Fondata sulla esperanza, roccia della fundada generosità sobre la roca de la e della generosidad y la misericordia di Dio. misericordia de Dios. Raccontando il modo in cui il seme porta frutto, Gesù sta Al parlando contar anche della cómo la sua vita. semilla da fruto, Gesù è la Jesús también parola, está hablando è il de su seme vida. Jesús e es il la seme per palabra, portare es la frutto semilla, deve morire. y la semilla para dar Allora, fruto questa debe parabola ci morir. dice che Dio è pronto a sprecare per Entonces, noi esta e che parábola Gesù nos è dice que disposto a Dios está morire per dispuesto a trasformare la nostra desperdiciarse por vita. nosotros y que Jesús está dispuesto Ho a in mente morir quel para bellissimo transformar dipinto nuestra di Van vida. Gogh, il seminatore al tramonto. Tengo en mente Quell'immagine ese del hermoso seminatore cuadro de sotto il Van Gogh, sole El cocente mi sembrador al parla anche della atardecer. fatica del Esa contadino. imagen del E mi sembrador bajo colpisce el che sol alle abrasador spalle del me habla seminatore también del Van esfuerzo Gogh del ha campesino rappresentato y il me llama la grano già atención que maturo. detrás del Mi sembra sembrador proprio Van Gogh un'immagine di haya speranza. representado In un al trigo modo o ya quell'altro maduro. il seme ha portato frutto. Me parece una imagen de Non esperanza. sappiamo De una bene forma u come, otra, la semilla ma ha è dado così. fruto. No Al sabemos muy centro bien della scena cómo, però pero es así. non c'è il En el seminatore centro che de la sta di escena, lato, sin embargo, ma tutto il no está dipinto è el sembrador dominato que está a dall'immagine un del lado, sole. sino todo el cuadro Forse está per dominado por la ricordarci imagen che del è Dio sol, a muovere
tal vez para recordarnos que es Dios quien mueve la historia, aunque a veces nos parezca ausente o lejano. Es el sol que calienta la tierra y hace madurar la semilla. Cari fratelli e sorelle, in quale situazione della vita oggi la parola di Dio ci sta raggiungendo? Queridos hermanos y hermanas, ¿en qué Chiediamo al situación de la Signore la vida grazia nos di alcanza hoy la accogliere palabra sempre de Dios? questo seme Pidamos che al è la Señor sua la parola. gracia de acoger siempre esta E se ci semilla que es su accorgessimo di non palabra. essere un Y terreno si nos fecondo, damos cuenta de que no non somos scoraggiamoci, terreno ma fértil, chiediamo a no nos Lui di desanimemos, lavorarci sino ancora per pidámosle que farci siga diventare trabajando en un nosotros terreno migliore. para convertirnos en un terreno mejor. Escucharemos en este momento el saludo y la síntesis que hará el mismo Santo Padre en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, me alegra recibirlos hoy en esta primera catequesis, en la que seguimos reflexionando sobre el tema de la esperanza, con ayuda de la parábola del sembrador. Las parábolas son un modo en el que el Señor nos comunica su palabra, para que ésta nos cuestione e interpele, provocando en nosotros una respuesta al interrogante que subyace en la narración que nos cuenta. ¿Dónde me ubico yo en este relato? ¿Qué le dice a mi vida? Con la imagen de la semilla que el Señor usa muchas veces, la parábola del sembrador nos anima a reflexionar sobre esa disposición a acoger la palabra de Dios en nuestra vida, sabiendo que a veces estaremos distraídos, otras nos dejaremos llevar por el entusiasmo, o bien nos sentiremos agobiados por las preocupaciones, y esto nos impedirá ser este terreno fértil que Jesús busca. Pero Dios es generoso en su amor, literalmente lo derrocha, sin cansarse jamás de sembrar, hasta que su semilla germine y dé fruto. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a contemplar con esperanza esta maravillosa imagen del Señor derramando su amor en nuestro corazón. Pidámosle, sin desanimarnos, que sea Él quien lo transforme en tierra fecunda, que da fruto sin que nosotros sepamos cómo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, escuchamos las palabras del Papa León XIV en español y realmente ha emocionado a todas las personas de lengua española que estaban allí presentes. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.